Y hacía mucho que queríamos tener esta conversación y por eso te decíamos que estuvieras atento porque estamos en comunicación telefónica con Julio Cordero. Él es el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Cordero, ¿qué tal? Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria los saludamos. Muy buenas, ¿cómo estás, Mariano? Un placer para mí estar con vos y con tu programa que valoro mucho y que sé que es muy bueno. Gracias por atendernos. Para nosotros es muy importante porque además solemos tratar los temas que tienen que ver con el mundo del trabajo. Hemos seguido muy de cerca la discusión de la ley bases, en particular el capítulo que refiere a la reforma laboral. Y me gustaría arrancar por ahí, Cordero. Me parece que tenemos un montón de temas, probablemente tiempos limitados, pero me gustaría arrancar por ahí para que usted, que es un hombre que conoce muy bien el mundo del trabajo en la Argentina, abogado laboralista, durante muchos años fue representante del grupo Techint en ese aspecto, y me gustaría arrancar preguntándole qué aspectos, qué cree que de esta reforma laboral que se aprobó dentro de la ley bases va a ser beneficioso para los trabajadores que hoy están en actividad en Argentina. Mira, a ver, yo creo que todos los aspectos. Cuando se ideó la reforma, o digamos modernización, porque a veces la palabra reforma es como que, yo quiero ser muy respetuoso, entonces, pero bueno, llámenla como les parezca, es una modificación en las normas laborales, unas modificaciones mínimas, pero muy importantes. A ver, primero, la derogación de las multas al trabajo no registrado van a generar una sinergia, porque a ver, digo, hay una derogación de las multas al trabajo no registrado, pero hay un montón de otras multas que quedan. Por ejemplo, la AFIP hace una determinación de deuda, esa determinación de deuda tiene multas, esa determinación de deuda que puede hacer la AFIP tiene intereses gravosos. Si no, acá no sé, todos los derechos laborales de la ley 2744, que es la ley original, se conservan plenos, absolutos para el trabajador. Lo que sí va a haber es mayor generación de empleo. ¿Por qué? Porque el sistema anterior obligaba al trabajador a desvincularse. Tenía que terminar su contrato de trabajo para pedir indemnizaciones agravadas en función de que no le hubieran hecho, digamos, alguna regularización, parcial o total. Ahora va a poder, mientras está trabajando, hacer cualquier tipo de denuncias al Estado, a la AFIP, a los organismos provinciales, etcétera, diciendo, miren, estoy trabajando de manera irregular. Y entonces ahí va a suceder una inspección, y esa inspección, que inclusive la denuncia puede ser anónima, le va a permitir una regularización conservando su puesto de trabajo. Entonces, para el trabajador que quiere trabajar, que es al que uno quiere defender, la reforma en este aspecto es fantástica, primero. Segundo, permite un periodo de prueba de mayor cantidad de tiempo. Es decir, cuando uno mira cómo está la situación laboral hoy, muchas veces la persona, cuando el periodo de prueba era de 3 meses, si no andaba del todo bien o no se había adaptado demasiado al trabajo, por las dudas era desvinculado. Esto para nosotros es algo que no debería pasar, y entonces cuando uno ya tiene 6 meses para un periodo de prueba, se puede mostrar perfectamente en toda su capacidad en el trabajo, aprenderlo, hacerlo de una manera mucho más amigable, y por lo tanto, conservar el puesto después, que es lo que uno busca, porque el trabajo sigue siendo por tiempo indeterminado, es decir, se busca esto por tiempo indeterminado. Luego hay un aspecto anterior, que es el de la regularización laboral. Todo apunta a que se regularice la relación laboral y que se regularice bien y que se haga perfectamente bien. También hay un beneficio para los trabajadores que no quieran trabajar en relación de dependencia y quieran ser autónomos, manejar sus tiempos, porque antes no había seguridad jurídica para estas contrataciones. En general, el Estado sí tenía muchas de estas tipos de contrataciones, de locación de obra o de servicio, que después cuando iban
o digamos van a la justicia contencioso administrativa, la mayoría de las veces no permitía o decía, mire, fue una locación de obra de servicios, no tiene ningún tipo de indemnización, pero el sector privado había sido bastante, estaba muy complicado frente a la seguridad jurídica de estas contrataciones que sí funcionan en el Estado, en todos los estados provinciales. Así se hizo inmenso las contrataciones del Estado de este tipo, y el sector privado prácticamente no tenía ninguna. Entonces, ahora, Cordero, lo que uno percibe en esta reforma en general es que todas estas situaciones que probablemente estén de hecho en muchos ítems del mundo del trabajo y que eran lesivas y siempre fueron lesivas para el derecho del trabajador, en lugar de buscarse modificaciones que mejoren y blinden esos derechos, lo que hacen es, se baja la vara de los derechos, entonces quedan a salvo, le digo, el caso de las multas, por ejemplo. Al eliminar las multas, lo que se hace es darle más seguridad jurídica al empresario, o al aumentar el periodo de prueba. En todo caso, lo que se hace es darle más garantías al empleador de no tener que pagar una serie de cargas con las cuales estaría obligado en caso de tener un periodo de prueba más reducido. Bueno, a ver, es muy interesante lo que vos decís, porque es el trabajo en sí, como bien, ¿no? El trabajo, ¿es un derecho del trabajador o es una obligación del trabajador? Y yo te diría, digo, para su subsistencia, para lo que fuera, son las dos cosas. Pero para que un derecho exista, lo bueno es que suceda en la realidad. O sea, si yo no tengo un trabajo, yo no puedo obligar si uno va para que alguien tenga y se incorpore en todos los derechos que vos estás mencionando, lo primero que tengo que hacer es conseguir un trabajo. Entonces, cuando todo el sistema apunta a que la desocupación o la informalidad llegó a un nivel donde prácticamente había una paralización de las contrataciones, y especialmente pensando en un mundo que es el mundo que viene, donde ahora ya nos encontramos frente a una situación donde se incorporan otros elementos que son la robótica, la inteligencia artificial generativa, y el trabajo no puede ser tomado como una mercancía. Y el derecho en general, o el sistema, si lo toma simplemente como una mercancía, está errando. Ahora, Cordero, lo que también es cierto, tomemos su argumento como válido de que para defender el trabajo primero hay que tenerlo. La verdad es que el gobierno de Javier Milei, cuando arranca la gestión, arranca con uno de los niveles más bajos de desempleo en la historia de la Argentina. Uno, por supuesto, y lo hemos marcado en multiplicidad de ocasiones, uno puede decir que es un trabajo en muchos casos precario, es un trabajo en muchísimos casos mal remunerado. Hemos hablado también muchísimas veces sobre este fenómeno relativamente nuevo para la historia argentina, que es trabajo registrado y trabajadores pobres. Sí. Ahora, lo que no había era un problema de empleo, es decir, hay un nivel, bueno, o había un nivel de empleo. De hecho, el problema de la desocupación empieza a crecer ahora. No, eso depende, porque si vos tomás que el nivel de empleo no había, por ejemplo, porque contás los planes potencial trabajo, que si la gente conseguía un empleo, entonces dejaba de cobrar el plan, entonces no había problema porque esa gente no se veía impedida de buscar un trabajo, porque si lo encontraba perdía el plan. Entonces, fíjate que vos tenés muchos indicadores que apuntan a que digas, bueno, revisemos estos, por lo menos revisemos estas estadísticas en el sentido de cómo las estamos contando. Porque, a ver, si yo, primero, en momentos de recesión que tuvo la Argentina, que fueron en momentos históricos, el índice de desempleo creció infinitamente más de lo que creció ahora, pero muchísimo más. Nosotros revisamos esas series históricas, pero luego, cuando uno mira cómo haces esa medición desde antes, sí, bueno, pero si vos le impedías trabajar a la persona, y entonces esa persona tenía que declarar que no estaba buscando empleo, porque si lo encontraba, perdía el plan. Bueno, no sé si eso está bueno. Ahora hay un plan nuevo que nosotros estamos desarrollando en este tiempo, que es
seguí cobrando. Por ejemplo, el potenciar se dividió en una parte que pasa a niñez y familia, donde... Asistencia social. Sí, está bien que así sea, porque hay gente que realmente lo necesita. Y lo necesita y hay que contemplar muy bien a esas personas. O sea, hay que mirar esa humanidad de la persona. Pero luego hay otros que, bueno, ahora, conseguí trabajo, no, tenemos un plan de capacitación, de formación. Decime cuál es tu sueño en cuanto a conseguir un trabajo y sentirte digno. Cuando uno habla de la dignidad del trabajo, hagámoslo de verdad. Entonces, vos vas ahí y decís, bueno, mirá, vos si conseguís un trabajo, hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles, que hoy es un monto, en 3 salarios es un monto de un salario razonable. Si ya cobras más de 3 salarios mínimos vitales y móviles, bueno, no vas a tener pero durante 2 años seguís cobrando eso, y lo seguís cobrando y trabajás también y trabajás en blanco. Entonces, nosotros lo que queremos cambiar es el esquema de pensamiento. Queremos que mucha gente se vuelque a la búsqueda de trabajo en el mundo del trabajo, y luego conseguir trabajo para esa gente, y ahí tenemos que seducir al sector privado, todo tipo, o sea, porque el sector privado es alguien que, son trabajadores con trabajadores, son personas, tenemos pymes, hay micropymes, o sea, hay personas que necesariamente lo que quieren simplemente es volcarse a la fuerza de trabajo y poder vivir dignamente de lo que hacen. Cordero, ¿cuándo en la Argentina esta idea, que la entiendo que está muy presente en muchos sectores, de seducir al sector privado y brindarle las herramientas que siempre pidieron desde el empresariado, redundó en beneficios, mejoró el mercado laboral? Es decir, básicamente, cuando que hayan aplicado este tipo de reformas y modificaciones a la legislación, el mercado laboral fue virtuoso. Bueno, a ver, hace 12 años que no crece el mercado, el mundo laboral no crece, el sector privado no crece. Yo le pongo los 2 ejemplos que tengo a la vista en este momento, o los 3 ejemplos si quiere. Durante la dictadura, por supuesto que hubo una enorme flexibilización del trabajo, del mercado laboral, probablemente podemos sacarlo del análisis porque era un gobierno de facto. No, sí. En el gobierno de Carlos Menem hubo una profunda reforma laboral que terminó con un desempleo casi oscilando los 20 puntos. En el gobierno de Fernando Larrúa también hubo una profunda reforma laboral, incluso en el macrismo, y en general, en todos esos procesos terminó habiendo más desempleo y más precarización laboral. Es decir, yo no registro, por lo menos en la historia contemporánea de la Argentina, un proceso de reforma laboral que haya terminado de manera virtuosa. A ver, ninguno de esos gobiernos, sin hacer mención a uno o al otro, etcétera, tuvo en cuenta una filosofía que es completamente nueva, que es una filosofía que se propicia desde el Poder Ejecutivo y que es una filosofía que lleva a una visión diferente de la libertad, que es una libertad de respeto del otro. O sea, yo no estoy reclamando la libertad para mí mismo, sino que estoy reclamando la libertad, yo estoy respetando o teniendo que respetar el proyecto de vida del otro, en este caso los trabajadores. Entonces, lo único que se está haciendo, o lo que se está haciendo en este caso, es una reforma consensuada, una reforma que fue debatida en el Congreso de la Nación, que tuvo muchos altos y muchos bajos, y que realmente generó un diálogo muy rico en el sector político. Cada uno de los institutos se miró muy profundamente, y la verdad que algo había que hacer, porque habíamos llegado a un lugar a donde, sinceramente, como vos bien decís, éramos trabajo informal como nunca, trabajo de propios trabajadores pobres, esto reconocido por todo el arco político. Entonces, la verdad es que algo hay que hacer. Si vos me preguntás qué es lo que hay que hacer, creo que esto se debatió en el Congreso, se está debatiendo en el Congreso, que esto da lugar a mesas de diálogo que están sucediendo, que suceden, y que están pensando y
y poniendo el foco en los trabajadores. Yo te aseguro que es generar actividad. Se están pensando en actividades nuevas. Si la Argentina pudiera tener las actividades que están pensadas en la ley base, como la energía, la minería, la actividad de la industria del conocimiento, todo lo que está pensado para generar una Argentina rica y grande está absolutamente pensado sin ningún detrimento en lo más mínimo de los derechos de los trabajadores. Sí, ahí la pregunta que me surge, que me asalta por momentos es cierto que esta es una ley que contempla las mayores márgenes de libertad, si quiere, para contratar, mayores márgenes de libertad para despedir, mayores márgenes... No, ningún margen de libertad mayor para despedir, Mariano. Bueno, por lo pronto, la generalización, por supuesto que tiene que ser consensuada, de los fondos de cese, le facilitan al empleador tener un costeo y tener una previsión de cuál es el costo y no tener que pensar en que el despido, como históricamente ha sido una filosofía en muchos mercados laborales alrededor del mundo, que sea disuasivo hacia el empleador. Acá en este caso lo que se hace es tarifar el despido. Pero eso va a ser en tanto y en cuanto la actividad lo permita y especialmente los gremios lo quieran negociar de esa forma. O sea, y la base de la indemnización por despido de la ley 2744 queda, o sea, acá no se ha cercenado ningún derecho del trabajador formal. Sí, por eso, a mí de los postulados lo escuchaba con mucha atención y me estaba faltando la parte de las libertades, de las mayores libertades de los trabajadores, digamos, que uno por lo menos filosóficamente entienden como el eslabón más débil de la cadena productiva. Sí, de manera independiente sí, pero por eso se determina mucho para las negociaciones colectivas. O sea, el eslabón más débil es el trabajador individual frente al empresario, eso claramente lo leemos en todos los libros. Pero el sector gremial frente al sector empresario equipara claramente esa debilidad. Y entonces cuando uno deja que mediante un convenio colectivo, o sea, justamente vos fíjate que se hizo, se dejó que la indemnización por despido sea exactamente igual que la que había, o sea, no se sacó nada. Y se dijo, pero si los gremios y las cámaras quieren negociar una metodología que por actividad o por la convención que quieran sea beneficiosa para todas las partes, bueno, pueden hacerlo. O sea, es una libertad para acordar. No es una libertad para imponer. Y yo soy una persona que cree que el diálogo es infinitamente mayor que la fuerza. Bueno, hablando de la fuerza, hay otra de las libertades que también se acotan en esta... Vamos a recordarle a los oyentes, perdón que yo me entusiasmo con la charla y no le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Julio Cordero, con el secretario de Trabajo de la Nación, que está teniendo la gentileza de atendernos. Hacía mucho que queríamos charlar. Un placer para mí, quiero que lo sepas. Le decía a Cordero que una de las libertades que desde mi punto de vista acota claramente esta reforma tiene que ver con el ejercicio del derecho de huelga. Inicialmente se había pensado en extender bastante los criterios de servicios esenciales. Eso finalmente quedó afuera, aunque me gustaría preguntarle si en algún momento va a volver la iniciativa. Pero, por ejemplo, se plantea y se penaliza incluso con el Código Penal la idea de un bloqueo que desde mi punto de vista puede ser hasta una idea gaseosa. Es decir, depende con quién uno habla. ¿Bloqueo qué será? Bloqueo es... como lo imaginamos todos, alguien que pone barricadas en la puerta de una fábrica, o bloqueo puede ser una persona que decide, un grupo que decide colectivamente restringir determinados servicios y eso ser considerado eventualmente por algún juez como un bloqueo. Y eso, además de generar el despido con causa, puede llevar hasta eventualmente a la cárcel a un dirigente. A ver, yo quisiera ser muy técnico en esto y acá no hay ninguna restricción al derecho de huelga. El derecho de huelga es un derecho constitucional y es un derecho que está protegido. Ahora, lo que sí está... pero puede ir preso el que lo hace. No, es decir, tiene el derecho de ejercerlo. Pero Mariano, déjame que te lo explique porque es fundamental esto, hay que entenderlo muy bien, porque acá cuando se desvían los conceptos, digo, y no es que lo has hecho vos, para nada, no sos vos, digo, esto es hasta aspectos que fueron llevados desde un punto de vista complicado, y no
corresponden a los ámbitos internacionales. A ver, la huelga, y esto está determinado en los ámbitos internacionales de una manera clara, es la abstención pacífica a prestar tareas. Vos te abstenés, la huelga es yo no voy a prestar tareas. Frente a eso tengo determinadas consecuencias, que yo no presto tareas y por lo tanto no voy a cobrar la remuneración. Ahora, no me pueden despedir por el ejercicio del derecho de huelga. Pacífico, por supuesto, porque esto es lo que determina el derecho internacional. Ahora bien, hay algunas cosas que no son derecho de huelga y que no puedo hacer, pero no son derecho de huelga. Una de las cosas que no puedo hacer es obligar a otro a tomar parte de una huelga. Ni compulsiva, ni amenazarlo, ni hacer nada. O sea, el que quiere se pliega a la huelga, el que quiere trabaja. Y esto inclusive los sindicatos que protegen a todos, yo tengo escrito un artículo sobre esto, que protegen a todos, deberían, si una persona quiere trabajar, bueno, proteger ese derecho del trabajo. No lo hacen, yo tampoco, digo, en la práctica no, digamos, es un mundo futuro, ojalá alguna vez, pero digo, mientras tanto, no. Ahora, no podés amenazar a alguien ni hacer nada para que tome, para que se abstenga de prestar tareas de manera compulsiva. Segundo, vos no podés tomar un establecimiento. Eso forma parte eso es una acción ilegítima. Vos no podés bloquear, no podés impedir la circulación de personas o mercaderías. Vos lo que podés es abstenerte de prestar tareas y tampoco podés generar un daño. Entonces, lo que está puesto ahí son acciones que no son derecho de huelga. Después, en la práctica, lo que ha pasado es que se desvirtuó todo tanto. Es como cuando decís, bueno, voy y corto la calle. Y corto la calle. Bueno, que uno se haya acostumbrado a algunas cosas que no corresponden desde el punto de vista jurídico, no significa que eso las legalice. Me seguís el razonamiento. Es decir, después vos fijate... Sí, entiendo que es opinable también porque si una persona está prestando un servicio con un vehículo, pienso en un camión que no lo mueve, entonces le impide a otras personas prestar su actividad, y eso puede ser leído... Por eso puede ser leído como un factor de despido. Entiendo que como es opinable, ahí probablemente no lleguemos a un entendimiento. Le quiero hacer una consulta más y quisiera abrir el juego porque mis compañeros brevemente también querían hacerlo, sabemos que tenemos poco tiempo. Sí. ¿Usted coincide con el presidente con que los salarios le están ganando a la inflación? Sí, totalmente, sí, coincido totalmente. ¿Pero qué salarios? Estamos hablando el promedio porque... los convencionados. Los privados formales. Sí, estoy hablando de los convencionados. Que son la minoría. ¿Qué son? Que son la minoría en la Argentina. Bueno, de los salarios. son los que nosotros tenemos en consideración, que van negociando y van negociando paritarias. Digo, nosotros estamos revisando mucho esto. Discúlpeme, Cordero, ¿en qué periodo lo está tomando? Porque me da la sensación que hacen como con los jubilados. Le habla Fernando Alonso, discúlpeme. Sí, hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Que se saltean algún mes. O sea, no tomemos la inflación, no tomemos lo que pasó en diciembre porque hay una desde cosa, tal día le gana. Pará, vamos a algo, y es, lo que son distorsiones anteriores, no, digo, algunos lo que dicen es, bueno, no la cuenten acá. Entonces no contamos lo que perdimos en diciembre. Es decir, sí, bueno, a ver, pero el salario, los que cobran el salario... A ver, nosotros nos tomamos el trabajo, secretario, le preguntamos, estuvimos hablando, seguramente usted lo conoce, con Luis Campos del Instituto de Formación de la CTA, y nos facilitaba un informe, un gráfico que lo están viendo los oyentes en este momento, donde solamente entiendo que en un momento del mes de abril, dependiendo si son los privados, si son los públicos, hay algún mes, pero el ponderado del semestre, la verdad que da una pérdida muy severa y la tendencia continúa hacia la visión negativa. Después yo les voy a acercar, porque a ver, digamos, las estadísticas van saliendo con, nosotros manejamos estadísticas que algunas todavía no están, no se publican, pero digo, eso no tiene por qué influenciar esto, lo estamos mirando muy... No tenemos por qué no creerle, si usted nos dice que le están ganando en este momento la inflación y no está reflejado en las estadísticas, no tenemos por qué no creerle. Después acéptenos una nueva llamada si esto no se produce. No, justamente por eso. No, y está muy bien, Mariano, y gracias, pero es así. Es decir, para empezar, diciembre no lo cuenten, por favor, y no lo cuenten. Digamos, uno cuando se encuentra con algo, se encontró con algo y es lo que había. Digo, no es que, por favor,
porque si no es como decir, bueno, mirá, hacete cargo de... acaban de comer todos en esta mesa, bueno, mirá, vos te sentás en un restaurante, llegaste y te dice, mira, tiene que pagar la cuenta el que se fue. No, por favor. Entonces, pero la devaluación la generalizó este gobierno y la inflación de... Pero diciembre, a ver, no es que nadie generaliza ni hace absolutamente nada, digo, la devaluación o la inflación, o eso es algo que funciona en características del INDEC que son objetivas, digo, y diciembre no es o sea, es como que uno se sentó en la mesa y sucedió una determinada cosa, porque aparte los salarios venían perdiendo de la inflación, digo, muchísimo, ¿no? Entonces, uno arranca tratando de ver cómo recompone. Lo primero que hay que recomponer claramente es el poder adquisitivo real. Para eso empezás a decir, bueno, equilibro las cuentas fiscales y trato de bajar, pero que fue prácticamente, o sea, es la obsesión del gobierno, bajar la inflación. Y la verdad que lo consigue. Entonces lo consigue. Lo que ahora hay que hacer es estabilizar. Y en definitiva, una vez estabilizado, intentar que toda ganancia que exista en salario versus inflación no sea trasladada a precio, que era la inercia que venía. Vieron que acuérdense que todos los precios subieron un montón, porque era la inercia que venían trayendo y después se acomodaron. Bueno, los salarios por una cuestión normativa, una vez que suben, quedan. Entonces, si eso uno se da vuelta y lo traslada a precio, en definitiva, para el trabajador común, para la persona, para el ciudadano, es un negocio completamente... no sirve para nada. Sí, para el que tiene la buena fortuna de tener una paritaria, una negociación, que insistimos siempre acá que es una minoría. Además para eso, además para el que tiene la fortuna de tener una paritaria, es decir, uno tiene que tratar de pensar en todos. Sí, buenas tardes. Quería preguntar, Giselle Teper es mi nombre, sé que hay poco tiempo, pero no quería dejar de preguntar por la situación que está dándose de despidos en el Estado, ¿no? Estamos hablando de distintos espacios con políticas de Estado muy necesarias en un momento en el que se necesita una mirada mucho más humana sobre lo que está sucediendo con muchos sectores de nuestra población, así que quería consultar por esto, ¿no? ¿Qué mensaje hay para dar? ¿Hay mucha preocupación? Sí, nosotros estamos tratando de tomar esto con muchísima responsabilidad y con muchísima responsabilidad social. La verdad es que hay muchos informes del Banco Mundial que marcan que en las sociedades que progresan, que están bien, que están mejor, y ustedes cuando lo vayan a ver, salvo algunas excepciones donde las empresas del Estado funcionan con criterios de empresas del sector particular, la proporción entre personas que están trabajando en el Estado y la proporción de personas que trabajan en el sector privado tiene que llevar a una muy mayor proporción de personas que trabajan en el sector privado para que el equilibrio de una sociedad que busca el progreso y que progresa de verdad exista. Estos son informes, son estadísticas que están marcando, o sea, el Banco Mundial. Es decir, tiene que haber una proporción mayor de trabajadores privados, bastante mayor de trabajadores privados versus a los trabajadores del sector público. Eso se puede lograr de dos formas, Cordero. Se puede lograr despidiendo trabajadores del Estado o haciendo crecer la economía. Claro, exactamente. Pero es verdad. Y esto es fantástico lo que acabas de decir. O sea, es que tiene que crecer la economía del sector privado. Por ejemplo, mira, te cuento algo para que sepan algo que es muy complicado. Y es así. Un trabajador de locación de obra y servicio. El trabajador de locación de obra y servicio, de nuevo, lo contrata el Estado y funciona bien, van al contencioso administrativo. Ese trabajador de locación de obra y servicio lo contrata el sector privado y es interpretado como hasta ahora, porque la ley base trata de dar seguridad a esto, un trabajador que lo contratan en negro. Entonces, esta visión macroeconómica o macrojurídica, para decirlo de alguna manera, hace que, bueno, entonces el sector estatal incorporó un montón de gente y el sector privado se abstenía de hacerlo. Claro, pero el sector estatal sostiene políticas de Estado, además de fuentes laborales. Con menos trabajadores hay menos políticas de Estado. Pero la política de Estado... la eficiencia es parte de la política de Estado. Vos, o sea, ¿para qué querés? Digo, si vos tenés algo que en realidad funciona en sí mismo y funciona para dentro de sí mismo y anda en sí mismo, pero no tiene un impacto beneficioso hacia la afuera, simplemente estás subsidiando un desempleo. Esto es lo que hay que... Entonces, a ver, nosotros todas las cosas que se intentan hacer, de hecho, por ejemplo, acá hubo
hubo una reestructuración que yo tuve que hacer apenas llegué. Digo, yo estaba llegando y había que hacer una reestructuración. Y se hizo con un enorme criterio, con un criterio de las personas que venían a trabajar, las que realmente estaban. Se le preguntó a cada uno de los directores. O sea, no es que se hace a decir, bueno, acá bajamos personas. O sea, hay muchas personas también en el Estado que han creado, digo, una costumbre donde, bueno, cobro y a veces algunos no vienen, otros... Pero hay personas que hace más de 15 años que trabajan en el Estado y fueron despedidas. Quiere decir que entraron en distintas gestiones, no solo las que ustedes objetan. Sí, veíamos casos como el del Posadas la semana pasada, allí donde había personal... Igual entiendo que el parámetro de los despidos entonces es lo que les dice el Banco Mundial. No. Yo lo que dije es que hay informes del Banco Mundial que muestran que en las sociedades... Claro. De que progresan, la proporción, y digamos, no es lo que dice el Banco Mundial, lo que el parámetro que hay es lo que la sociedad votó, de alguna manera. O sea, si vos tenés un Estado que es ineficiente y tenés un Estado que perjudica más que ayudar, y bueno, sí, yo entiendo la humanidad, pero vamos a hacer que esa gente que hoy está en un Estado que es ineficiente y que perjudica a la actividad de todos, porque todos precisamos que se produzcan cosas, bienes y servicios. Entonces, que realmente sean personas que puedan realmente cumplir sus objetivos de vida no solamente económicos, sino de vida de sus sueños, de lo que sea, en un sector privado que no esté impedido con la pierna del Estado puesta encima. Claro, hablando del sector privado, ¿qué tal? Fernando Silveira, buenas tardes. Sí. Le quería preguntar, volviendo a algo que le había dicho Mariano antes, la verdad que ustedes pueden hablar de la herencia en varios rubros. No, a mí herencia no me gusta nunca mencionar, o sea, pero la verdad que el tema del desempleo siempre se marcó como que era un logro del gobierno de Alberto Fernández. Con tantas dificultades había tenido un desempleo bastante bajo. Usted habló de los planes, tomamos esa idea, pero lo que no puede dejar de reconocer es que en las últimas encuestas, y lo marcan todas las encuestas, así que hay que pensar que es verdad, la preocupación de la gente pasó de la inflación a la pérdida del trabajo, ¿no? La gente hoy lo que tiene mucho miedo de perder trabajo. Y hay varios rubros que son dadores de trabajo en el sector privado, como la construcción, como la industria automotriz, como la manufacturera, están en una recesión tremenda, ¿no? Mes a mes se está viendo eso. Y queríamos, bueno, si hay alguna política, alguna preocupación desde su secretaría para, bueno, que no siga adelante con esta pérdida. Enorme preocupación sobre esto en general, hay permanentemente, y acá lo que hay que hacer es generar actividad. Lo primero que estamos intentando hacer de nuevo es generar las bases jurídicas que permitan esta generación de actividad. Llevamos mucho tiempo. A mí, por ejemplo, el tema del debate de la ley base me hubiera gustado que saliera antes. No salió, todavía está ahí. Entonces, esta es una, damos seguridad jurídica, etcétera. Ahora, lo que hay que hacer es generar actividad privada. Hay que generar los mecanismos para que las personas de manera libre quieran tener un emprendimiento, lo hagan con seguridad jurídica, que puedan invertir. Hay un pensamiento muy fuerte de que hay determinados actividades enormes que están pensándose, como de nuevo la energía, la minería, etcétera, que permitan traccionar y de alguna manera generar una Argentina distinta. Digo yo, lo cierto es que es algo que está pedido por la sociedad en total. O sea, esto es algo que preocupa a todos los sectores políticos. Lo importante es ver cómo hacemos para todos juntos, con todos los pensamientos de todos juntos, y celebro este debate, porque me parecen bárbaras las críticas, porque todo lo que es una crítica permite repensar y repensar de nuevo y volver a pensar cada una de las acciones. Lo que sí sé es que no quisiera partir de verdad de un solo índice, porque vos ves el índice de la pobreza, o sea, si la Argentina estaba fantástica, votaba otra cosa. No estaba fantástica, y esta es la enorme preocupación que todos tenemos. Y entonces, es cómo hacemos para realmente lograr que tengamos una Argentina que crezca de verdad y que tenga parámetros
mucho más parecidos a los de una sociedad donde todos los argentinos, que cuando uno ve que va el argentino afuera, triunfa, es exitoso, es fantástico, pueda decir: en mi propia patria, en mi propio suelo, puedo tener las condiciones para los mismos éxitos que logro tener afuera, porque mucha gente no puede salir del país. Le queremos agradecer mucho, Cordero, por estos minutos con nosotros. Estamos obviamente pasados de tiempo, pero no queríamos perder esta oportunidad. Nos queda pendiente un montón de temas. Sí. Usted recién decía, evidentemente no estábamos bien, pero lo cierto es que en este semestre de Javier Milei aumentó el desempleo y empeoró la distribución del ingreso, temas que probablemente no nos quede mucho tiempo para desarrollar. Si quiere una última reflexión sobre este ítem puntualmente y sobre si va a haber, si está habiendo, una negociación con la CGT, con las centrales obreras, por la reglamentación de la ley bases. Mira, a ver, primero yo te vuelvo a repetir, creo que nosotros, o sea, cuando Javier Milei dice, miren, nosotros la vamos a pasar mal, pero yo les aseguro que vamos a estar muy bien, la gente le creyó. Y yo le creo también, es decir, no hay nada, no hay ninguna sorpresa en lo que había que... Es como cuando uno dice, bueno, vas a tener que hacer esto y tiene que pasar. Y les puedo asegurar que podrían haber sido que los índices fueran muy distintos y de lo que venía podría haber sido infinitamente peor. Creo que es prácticamente un milagro lo que está sucediendo, en positivo lo cuento, más allá de que estamos pasando momentos muy difíciles y la gente está acompañando. En cuanto al diálogo con la CGT, es permanente. Yo jamás voy a dejar de tener diálogo con la CGT y pedirles permanentemente que estemos pensando en todas las cosas que se puedan hacer. Ustedes fíjense que en lo que son las negociaciones colectivas, la CGT ha tenido una responsabilidad social impresionante, digo, no solamente la CGT, sino que cada uno de los gremios en particular. Las paritarias están abiertas, las paritarias son negociaciones libres en la Argentina, y fíjense qué responsabilidad social han tenido los gremios en la ayuda, que es lo que la gente quiere y necesita y pide, que es combatir la inflación. Entonces yo valoro infinitamente la actitud gremial. Los gremios, yo tengo enorme admiración por las posiciones gremiales en la base de cada uno de los temas. Por ejemplo, en lo que es empleo, estamos trabajando sobre este plan de volver al trabajo. Los gremios están completamente comprometidos con eso. Hay un montón de gremios que tienen escuelas de formación, de capacitación, lo que están trabajando con eso. La preocupación que hay, pero no es preocupación, la ocupación que hay. Y yo les aseguro que las puertas están abiertas, todo el tiempo la gente viene, pide una reunión, tienen ideas, y lo único que estamos intentando hacer es desarrollar cada una de ellas. Verdaderamente que es un pensamiento donde más que venir a imponer ideas de uno trata de escuchar y de hacer de esas ideas una realidad, les aseguro. Cordero, le queremos agradecer muchísimo. Para nosotros era muy importante charlar con usted. Creemos que para la audiencia del Destape y en general, porque entiendo que además la charla va a tener seguramente mucha repercusión, es muy útil saber sobre todo cuál es el rumbo que quiere el gobierno imprimirle a su gestión en lo cotidiano y sobre todo en un área tan sensible como la que usted encabeza. Nuevamente, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y de todo corazón, gracias también porque creo que todos estamos pensando en tratar de construir un país mejor y el debate de ideas es lo que más lo enriquece. Muchas gracias. Muy amable. Julio Cordero, secretario de Trabajo de la Nación, pasó por Palo y Zanahoria. 18 horas 52 minutos. Sí, nos pasamos un poco de tiempo. Sabrán comprender quienes nos escuchan todos los días que para nosotros revestía un carácter importante esta charla. Ya venimos. AM 1070. AM 1070.